Cuando nos referimos a propiedades de los ángulos, estamos haciendo referencia a ciertas características que va a tener un ángulo con otro. Entonces, en el caso de estas propiedades es tomar en cuenta los siguientes conceptos. Prácticamente son cuatro relaciones las que nosotros tenemos que tener presentes para poder resolver ejercicios. Entonces, esto que está acá está ubicado en la página número 206. Tenemos acá página 206. Entonces, revisemos lo que la lectura nos dice. Entonces, inicialmente, tenemos el siguiente recuadro, donde nos dice, traza un ángulo de 90 grados y luego divídelo en dos partes no congruentes. Identifica los lados y el vértice de los ángulos. Determina la medida de cada ángulo. Vamos a checar acá. Listo, acá tenemos. La ventaja es de que se lee un tanto más claro. Bueno, entonces veamos acá. Si se dan cuenta en este cuadro podemos tomar, antes de iniciar con el tema y las propiedades, podemos tomar lo siguiente. Tenemos un ángulo 90 grados, entonces sin necesidad de dibujar uno, recordemos que todas las esquinas tienen 90 grados, entonces ahí tiene 90 grados. Luego divídelo en dos partes no congruentes. Cuando se refiere a partes congruentes es que yo voy a tomar acá del mismo vértice, miren, por ejemplo, este es el vértice inicial y vengo y hago lo siguiente. Estoy dividiendo en dos. Entonces acá, vean, voy a tener una medida de un ángulo. Los ángulos por lo general se representan por letras griegas, miren. Entonces vamos a tener esto. Las voy a colocar acá. Entonces, esta letra significa, o se lee, se escribe alfa. Y esto se lee alfa. ¿Sí? Es para representar ángulos. También vamos a tener esta letra, miren, que también la vamos a utilizar para representar ángulos. Entonces se escribe beta y se lee simplemente beta. ¿Sí? Luego tenemos esta otra, que es una letra griega también, y esta letra en particular se lee gamma. Y pues prácticamente se lee igual que como se escribe. Y por último tenemos esta letra, que es como un circulito con una línea en el centro. Y este se escribe de esta forma, teta. ¿Sí? Y estas cuatro letras las vamos a utilizar para poder representar las letras griegas. Por ejemplo, perdonen acá, beta, es una B, pero con un pequeño adornito, ¿verdad? Sí, entonces ahí estamos con las cuatro letras que nos vamos a utilizar para poder representar ángulos. Entonces acá vamos a tener este ángulo alfa que obviamente va a tener un valor, ¿verdad? Que al momento de utilizar el transportador nos tiene que dar un ángulo en particular. Y obviamente como lo dividimos en dos partes, recuérdense o dense cuenta de esto muy particular, que acá vamos a tener otro ángulo y que va a tener una medida beta. Entonces en casa ustedes tienen que medirlo. La cuestión es de que, por ejemplo, al medir el ángulo alfa, por ejemplo, tenemos alfa, y a ese ángulo le vamos a medir beta. Independientemente, cuando nosotros vamos a partir de esto, vamos a tener un ángulo 90 grados, entonces aquí vamos a tener un total de 90 grados. El punto es de que esta característica, miren, cuando un ángulo se divide en dos partes, recibe el nombre de ángulos complementarios. Entonces se dice que un ángulo es complementario a otro cuando los dos suman 90 grados, nada más. O sea, es conceptual esto.
Por ejemplo, acá vamos a ver, vamos a checar acá. Bueno, vamos a checar acá. En lo que nos carga el programa, vamos a ver conceptualmente esto. Miren, entonces prácticamente esto que está acá ya es una representación con datos reales, lo que intentamos hacer acá, miren, acá. Entonces, la primera característica que vamos a tener, o la primera propiedad son los ángulos complementarios. Y la condición para que un ángulo sea complementario es de que sume 90 grados. Tenemos el otro concepto que es ángulos suplementarios. Y un ángulo es suplementario a otro. Miren, un ángulo es suplementario al otro cuando los dos valores suman 180 grados. Ese es un ángulo suplementario. Luego tenemos ángulo consecutivo. Y un ángulo consecutivo es simplemente cuando un ángulo tiene un vértice en común, se dibuja un ángulo y en el mismo vértice se dibuja otro, ¿verdad? Quiere decir de que este es consecutivo a este otro. Quiere decir de que, perdón, es sí, consecutivo al otro. ¿Por qué? Porque está a la par, ¿ya? Entonces quiere decir, miren, de que los ángulos complementarios y suplementarios también son ángulos consecutivos. ¿Por qué? Porque tienen un vértice en común. Pero aparte de ser consecutivos, ¿a qué son? Cuando suman 90 grados es complementario. Y cuando suman 180 grados, entonces en este caso, miren, tenemos el otro concepto. Entonces tenemos que dos ángulos son adyacentes y son consecutivos y que tienen el lado no común sobre la misma recta. Por lo tanto, los ángulos suman 180 grados. El valor de un ángulo llano. Y aquí tenemos, miren, este vértice. ¿Sí? Donde prácticamente un ángulo adyacente es similar a un suplementario, ¿verdad? En donde tenemos, miren, en la misma expresión. Entonces quiere decir de que un ángulo consecutivo va a ser, cuando suma 180, aparte también va a recibir el nombre de ángulo adyacente. Entonces los ángulos, aquí está lo que les mencionaba anteriormente, vean, donde nos dice que los ángulos se van a identificar mediante las letras, ¿verdad? Que forman el ángulo, ¿sí? Donde nos dice que el vértice siempre se coloca en la letra del centro, ¿sí? Y el ángulo se representa por medio de una letra griega, del alfabeto griego, ¿sí? Que el listado que es el que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, prácticamente vamos a tener cuatro formas para representar los ángulos. Entonces, en esto vamos a basar lo que es nuestro trabajo para el día de mañana. La ventaja es de que estas partes que estamos trabajando, por lo general son más de concepto teórico, donde nosotros tenemos que aplicar una teoría para poder entender. Recordemos claramente de que al momento de que nosotros queremos plantear o queremos resolver un problema, lo importante es de que tenemos que tener en cuenta el hecho de poder tener los conceptos bien claros. Simplemente eso tendríamos que hacerlo. Entonces veamos por acá. Entonces nosotros al momento de dibujar un ángulo cualquiera, vamos a checar por acá, vamos a buscar dónde está lo de ángulo. Miren, por ejemplo acá, vamos a dibujar lo que son tres ángulos. Entonces, tenemos tres puntos.
Vamos a, vamos a revisar por acá. Miren, tenemos un ángulo de 65,37 grados. Voy a dibujar las líneas. Muy bien acá. Acá está, miren. Entonces la cuestión es la siguiente, por ejemplo, si quiero hallar un ángulo complementario a este, o sea, un ángulo complementario a este 65, entonces veamos, revisemos la teoría. ¿Qué es un ángulo complementario? Un ángulo complementario es aquel que al sumar se hace 90. Entonces quiere decir de que, por ejemplo, si yo quiero hallar el ángulo complementario a este, lo único que tengo que hacer es buscar la cantidad que me hace la diferencia para que esto sea 90. Entonces quiere decir de que a 90 le restamos este ángulo que está acá y prácticamente nos va a dar el suplementario, que el suplementario entonces va a ser aquel que se va a dibujar a continuación de este y que este va a tener el valor que hace que complemente 90. Entonces al momento de ingresar en una calculadora o al momento de que ustedes van a realizar la operación, aproximadamente este ángulo de acá nos va a quedar igual a, ¿cuánto es 65? Vamos a tomar 3 decimales, por favor. Entonces, a 90, todos hagan esta operación, por favor. A 90 le vamos a restar 65,37. Entonces, este ángulo que nos queda acá es de 24,63 grados. ¿Ven? Y aquí tendríamos entonces los dos ángulos. ¿Por qué? Porque al sumar este más este nos da 90 grados. ¿Y cómo se llaman esos dos ángulos? Pues como les había dicho anteriormente, esos ángulos reciben el nombre de ángulos complementarios. Entonces lo mismo sucede cuando ustedes van a querer realizar lo siguiente, que es resolver lo que es la página número 207. Entonces no sé si hay alguna pregunta por el momento, joven. ¿Alguna duda por el momento? Bueno, entonces revisen lo siguiente. Tarea para el día de hoy va a ser en la página 207. Veamos por acá. Entonces en la página 207 dice, dibuja y determina los ángulos con las especificaciones que se indican. Entonces, en primer lugar, obviamente, vamos a decir el ángulo complementario es 64. Entonces, recuerden que 64 es algo que suma 90. Entonces, lo que hacemos primero es de que a 90 le vamos a restar 64. Entonces, eso nos da un total de 26 grados. Entonces, ustedes ya toman su transportador, ¿sí? Van a medir un ángulo el primero de 64. Aquí va a tener 64. Y luego van a medir el otro. Recuérdense que cuando es complementario es de que es después del otro, ¿verdad? Entonces el siguiente va a ser este de acá, que va a tener 26 grados. Solo que en el caso de ustedes, estos dibujos que tienen aquí, tienen que ir bien hechos, ¿verdad? Con regla. Entonces, ¿qué pasa con el ángulo suplementario a 50? Entonces, regresemos. ¿Qué es un suplementario? Miren, un suplementario es algo que suma, ¿verdad? 180 grados. Eso sí, al momento de escribir los ángulos, vean, en este caso, ¿Mm? tenemos que escribir, por ejemplo, que este es alfa y que este es beta, ¿verdad? Siempre tengo que escribir el valor de los ángulos. Entonces acá, como tengo un ángulo de 50 grados, entonces rápidamente voy a decir de que alfa va a ser igual a 150 grados, ¿verdad? O sea, el primer ángulo. ¿Y cuál es el valor del segundo ángulo? Entonces un suplementario es aquel que mide 180. Entonces tenemos acá 180 grados. Le vamos a restar el valor de 50 grados. Y eso nos va a dar entonces el valor del ángulo beta, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el ángulo beta sería igual a 130 grados.
Entonces ya con estos dos valores, ¿qué tienen que hacer ustedes? Entonces vienen y dibujan el ángulo beta, que tiene 130 grados. Recuérdense, aquí iría beta. Y también el ángulo alfa. ¿Y el ángulo alfa cuántos grados tiene? 50 grados. ¿Sí? Solo que como les repito, esto de acá ustedes lo tienen que hacer con el transportador. Entonces estos 50 grados podemos colocar el valor de grados o podemos colocar el valor directo de alfa, que ya lo representamos antes. Mire. Entonces, si yo represento antes las letras, como tengo el caso acá, simplemente tengo que colocar los valores acá de las letras bien. Y así es como se tiene que hacer. Aquí dice dos ángulos consecutivos de 60 y 35. Entonces, ¿qué es un ángulo consecutivo? Un ángulo consecutivo, acá tengo el concepto. Miren donde dice que es un ángulo que tiene un vértice en común. Entonces, quiere decir de que al momento de dibujar este ángulo que está acá, miren chicos, lo primero que vamos a colocar es el vértice en común, porque entonces yo voy a hacer de que voy a tener uno de 35, que es este de acá, por ejemplo, si yo tengo alfa acá, y el otro va a ser de 60, que es el que tengo acá. Y ya tendría dibujados los valores, ¿verdad? Que este sería entonces el que tengo acá, que es beta. Entonces tendría yo alfa y tendría acá beta. Y eso es el trabajo para el día de hoy. Y prácticamente el resto de ejercicios se hace bajo el mismo principio. Si se dan cuenta, lo que tenemos acá, esta parte de acá, ya tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. Entonces, simplemente esta tarea consiste en que ustedes van a tomar su transportador, dibujar y medir. Entonces, no sé si hay alguna duda por el momento, jóvenes. No. Otra de las cosas, jóvenes, como últimamente se está viendo que ya son menos los que se están conectando, ya se le está pasando el reporte de manera de directamente a sus papás, porque en algunos casos, algunos jovencitos se volvieron a quedar solos en casa, ¿verdad? Porque algunos papás ya están yendo a trabajar. Entonces, algunos se toman la libertad de no entrar a clases, ¿verdad? Entonces, por favor, eviten no entrar porque se les está pasando reporte a sus papás, ¿verdad? Entonces, si tienen comunicación con los demás compañeros, por favor avisen, ¿sí? Que no traten de engañar, ¿verdad? Porque todos estos reportes se pasan. Entonces, me hacen el favor. Si no hay ninguna duda, como lo estoy viendo, activamos cámara rápidamente, levantamos manitas para colocar asistencia. Entonces, chicos, tengan en cuenta eso. Y también yo he visto personas que desde el primer día de clases están presentes, sí. Y creo que cada quien sabe a quién me estoy refiriendo, entonces gracias por eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas, los que van a ver la recompensa de esta situación, pues son ustedes mismos. En primer lugar, porque se les va a facilitar la elaboración de las tareas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están viendo la explicación de una vez. Y segundo es de que, créanme, de que todas estas cuestiones de que ustedes están ingresando, pues se les va a tomar muy en cuenta. Y las notas se les van a entregar a partir del día viernes. Entonces, quien ya entregó su laboratorio, portafolios y todo, pues van a ser de los primeros que van a recibir notas porque ya están completos, ¿verdad? Entonces, nos vemos el día de mañana, chicos. Se cuidan bastante y que tengan un feliz día.